Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Me escuchan bien? Se escucha bien, profe. Sí. Hola, Gabriel. Qué gusto verte. Veo que está Paula por ahí, me parece también, así que un saludo. Un placer saludarte. Gracias, Paula. Hola, profe. Bien. Hola, Paula. Bueno, vamos a empezar entonces. Cualquier cosa, si en algún momento se me corta o se me escucha medio mal, porque estoy con los auriculares por Bluetooth, cualquier cosa les pido, por favor, que me digan, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a aproximarnos, ustedes ya vienen trabajando el tema de qué es lo que acontece, qué es lo que pasa cuando tenemos contratos de consumidor, los derechos de los consumidores, los deberes de los proveedores, los principios. Eh, Estuvieron aproximándose tanto con María como con Walter un poco a la situación de los derechos de los consumidores y un poco a esta idea de los contratos civiles comerciales de consumo, ya en esta parte que nos ocupa más propiamente de derechos del consumidor, ¿sí? Con lo cual hasta ahora estuvieron viendo un poco, ya saben por lo menos qué es lo que pasa cuando tenemos un contrato con un consumidor, con una consumidora, ¿verdad? Ya alguna idea tienen, ¿no? ¿Sí? Alguna idea, por lo menos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de consumidor? Sí, sabemos el concepto de consumidor. Sí, ¿no? Porque el tema de la clase de hoy es precisamente las cláusulas abusivas. Eh, Vamos a tratar el tema de las cláusulas, aunque por supuesto está directamente relacionado con todo lo que ustedes vienen viendo. Por eso es muy importante que sepan desde el ámbito de aplicación de consumidor en adelante, el ámbito de aplicación cuando aplicamos consumidor, cuando estamos en presencia de un consumidor, concepto de consumidor, concepto de proveedor, la relación de consumo, el concepto como eje del sistema protectorio consumeril. Cuando tenemos un contrato de consumo tenemos una parte asimétrica, un consumidor o una consumidora que es por su propia condición un sujeto de especial tutela constitucional y convencional, el artículo 42 de la Constitución Nacional, pero también el artículo 75, inciso 22 y 75, inciso 23. Yo insisto con el inciso 23 del artículo 75, pero justamente nos da estas medidas de acción positivas, esta igualdad real de oportunidades. Y por ejemplo, cuando ustedes vieron los principios, el principio de no discriminación, por ejemplo, ¿es un principio que rige en materia de contratación de consumo o no? El principio de no discriminación, ¿a ustedes qué les parece? ¿Qué opina la mayoría de los presentes? Bien. Y el indubio pro consumidor también es un principio propiamente como lo indica el nombre, ¿no? ¿Y qué implica el principio de indubio pro consumidor? ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si yo tengo un conflicto en las relaciones de consumo, a ver, esto que dice Camila. Que en caso de duda siempre se va para el lado más favorable al consumidor. Algo así, como dice Camila. Sí. En caso de duda vamos a interpretar, tenemos una preferencia de interpretación. En caso de duda, esto lo que dice Camila es correcto. En caso de duda, vamos a interpretar y vamos a tener una interpretación pro consumidor, es decir, favorable al consumidor, a sus derechos, a sus intereses. ¿Sí? ¿Y esto en la práctica qué quiere decir? Que si yo tengo un conflicto, reclamo algo y me tienen que dar lo que yo reclamo. ¿Eso significa?
¿Qué significa esto de interpretación más favorable al consumidor? Hola, no sé si se me escucha. Sí, adelante, Victoria. Supongo que lo que quiere decir es que siempre, ¿para qué era interpretación más favorable para el consumidor? Sí, Eh, que siempre la justicia o el legislador se va a inclinar para lo que sea más beneficioso para el consumidor, ya que está en una relación siempre en una relación de consumo, siempre el consumidor está en una posición de desventaja. bien. Y también los aportes de la doctrina, que vienen trabajando muchísimo también, justamente para tratar de generar un poco más de equidad, tratar de sumar un poco más de amor y de libertad, ¿sí? De dignidad para la parte desfavorable, la parte de especial protección, ¿sí? En ese sentido, la idea de vulnerabilidad, yo no puedo menos que coincidir con quienes sostienen esta idea de vulnerabilidad. Ustedes acá tienen la suerte de contar con un profesor como Walter, como el doctor Krieger, que es uno de los profesores, de los profesionales que aboga justamente por los vulnerables, por los derechos de los consumidores, las consumidoras, sus intereses, entre otros profesores de la facultad. Eh, Solo para mencionar la cantidad de resoluciones y de medidas que está tomando la Dirección Nacional de Consumidor en materia de relación con consumidores, sobre todo en entornos digitales, tienen varias resoluciones ahí para tomar en cuenta, además de la resolución 139, que consagra justamente la figura de los consumidores hipervulnerables, esta vulnerabilidad incrementada, pero también la resolución 270 de este año, ¿sí? Por la cual se incorpora la resolución 37 del Mercosur relativa a la protección del consumidor en el comercio electrónico, también la resolución 271, ¿sí? De este año, justamente en la cual se establece que los proveedores tienen que publicar los ejemplares de los contratos de adhesión, como toda otra condición general, en las páginas web, las condiciones generales particulares de adhesión predispuesta. Es un avance, me parece, sumamente positivo, como también es un avance sumamente positivo la resolución 424 del 2020, por la cual se establece que los proveedores que comercializan bienes y servicios mediante páginas web, mediante aplicaciones web, tienen que tener publicado el link del botón de arrepentimiento, lo que se conoce justamente con esta posibilidad de arrepentirse, de cancelar una operación realizada por medios electrónicos a través del botón de arrepentimiento. También la resolución en su momento de la inclusión del link de baja, ¿sí? También la resolución 449/2020, que establece que los proveedores de bienes y servicios deben informar en sus puntos de venta y en tal caso de tener una página web, todos los medios de pago que acepten, sean electrónicos o de cualquier otro tipo. Me parece que solo algunas de estas resoluciones durante la pandemia visibilizan ese aporte de la Dirección Nacional de Consumidor a favor de, justamente en clave de vulnerabilidad, los derechos de los consumidores y las consumidoras, sus intereses, solo para mencionar algunas cuestiones para tener presente. En este sentido, también no podemos dejar de mencionar los aportes de un referente en materia de consumidor, como fue el decano de esta facultad, el profesor Attilio Aníbal Alterini, que nos mencionaba justamente y nos invitaba a pensar a la universidad en un proyecto de país, en un proyecto de nación. Parece que pasa el tiempo y esta idea de la Argentina bisagra sigue siendo en muchos aspectos una asignatura pendiente de esa Argentina que muchas veces nos prometieron, ¿no? Y cuando uno se aproxima y dice y habla y enfatiza y recorre y navega sobre las prácticas comerciales, acá tenemos que tener en cuenta precisamente
algunas cuestiones en particular, ¿sí? Las reglas de Brasilia para las personas en situación de vulnerabilidad, ¿sí? Que justamente establece el acceso a la justicia para las personas en situación de vulnerabilidad. Parece que es precisamente interesante estas cuestiones a tener en cuenta, porque tiene que ver justamente con tomar esta idea de vulnerabilidad, ¿sí? Las directrices europeas, ¿sí? Me parece que es muy, muy interesante. ¿Alguien tiene para leer ahí el artículo 10? Sobre todo en esta situación que ocupan los proveedores en el mercado de bienes y servicios. Vamos a leer el artículo 10 del Código Civil, si alguien lo tiene a mano. Seguro esto ya lo vieron de cuando cursaron obligaciones y derecho civil. Pero vamos a leer de vuelta rápidamente el artículo 10 del Código Civil. Yo lo leo. Disculpa, profe, ¿abuso de derecho? El abuso de derecho, exactamente. El ejercicio regular de un derecho. Sí, perdón, adelante. El ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considera tal el que contraria los fines del ordenamiento jurídico o el que excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres. El juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo o de situación jurídica abusiva, y si correspondiere, procurar la reposición al estado de hecho anterior y fijar una indemnización. Bien. Muchas gracias, Alejo. Justamente acá, ahí está cortado, me parece lo que compartí, pero lo que me interesaba era esto de la situación jurídica abusiva, ¿sí? Vamos a diferenciar lo que es una práctica abusiva, ¿sí?, de lo que es una cláusula abusiva, ¿sí? Sin perjuicio de que también podemos hablar de una situación jurídica abusiva. Porque como ustedes ya lo tienen presente, cuando hablamos de consumidor, hablamos de una economía colaborativa, hablamos de una sociedad de consumo, hablamos de una conexidad contractual, hablamos de contratos a gran escala, hablamos de contratos muchas veces predispuestos, muchas veces contratos a condiciones generales, y todo esto no escapa desde la postura de la conexidad contractual, desde la figura del beneficio compartido, ¿sí?, la teoría del riesgo-provecho, y esta responsabilidad solidaria, esta responsabilidad objetiva, esta concurrencia de responsabilidades en un negocio, cuando intervienen más de un proveedor en el cual se benefician de ese negocio que diseñan, que llevan a la práctica, me parece que es sumamente interesante porque la ley no ampara ni el ejercicio abusivo de los derechos, ¿sí?, ni mucho menos la situación jurídica abusiva. Cuando hablamos de sobreendeudamiento al consumidor, cuando hablamos de estas circunstancias en las cuales se coloca al consumidor sin prever una adecuada protección teniendo en cuenta precisamente distintas particularidades, condiciones que de manera dinámica pueden incrementar su vulnerabilidad, su debilidad. Es decir, si mayor es la vulnerabilidad, si mayor es la debilidad, mayor tiene que ser la protección, ¿sí?, desde el acceso al consumo en adelante. Entonces, nos encontramos después con determinados negocios jurídicos, y cuando hablo de negocios lo hago en un sentido a los efectos de demostrar la conexidad contractual, ¿sí?, en un aspecto que muchas veces, por ejemplo, uno se encuentra con
entramados contractuales, con redes contractuales. En el medio de esas redes nos encontramos con un sujeto que está en una posición asimétrica de poder, que es un consumidor. Y esto que decía alguien de ustedes hace poquito, esto que decía Matías, ¿sí? Las cláusulas abusivas se tienen por no escritas, ¿sí? Creo que también algo de eso mencionaba Camila. Ahora vamos a ver un poquito más adelante esta cuestión, pero es cierto, la cláusula abusiva se tiene por no escrita, pero bueno, no todos saben que las cláusulas abusivas se tienen por no escritas. Antes de contratos, ¿vieron derecho del consumidor? Porque ustedes saben que el día de mañana, aquellos que no sigan la orientación de derecho privado, que derecho privado la tiene de manera obligatoria, cuando ustedes en el CPO sigan otras opciones, algunos quizás, alguna cursa derecho del consumidor. Pero si no sigue la orientación de derecho privado, no es obligatoria. Entonces podrían graduarse el día de mañana, cuando transiten por la red carpet del salón de actos, si es que de esa forma siguen siendo las tradicionales ceremonias solemnes de graduación. Ahora se están entregando los títulos por ventanilla. Y cuando dentro de un par de cuatrimestres más, menos, cuando ustedes terminen con la parte del CPO, si no siguen la orientación de derecho privado, podrían tranquilamente ser abogados, abogadas, abogades, sin tener que tener conocimientos de derecho al consumidor, ¿verdad? Porque si nadie la cursa, porque no es obligatoria, si no siguen la orientación de privado, lo que siguen la orientación de privado, quienes siguen la orientación, si no les va a quedar otra, pues la tienen de manera obligatoria. Pero los demás no, para los demás es optativa como se pegó la materia. Es obligatoria solo para la orientación de privado. Entonces, tranquilamente podría llegar a ser que alguien se gradúe teniendo solamente conocimiento de derecho del consumidor por lo que vieron acá en contratos. Que para aquel entonces, ojalá se acuerden todo lo que estamos viendo ahora, por supuesto. Y nosotros desde la cátedra, tanto con Walter como la cátedra a cargo de la titularidad de la doctora Lidia Garrido, bueno, ella tiene a su cargo justamente en esta misma facultad de Derecho, ya desde hace bastante tiempo, precisamente el curso de Derecho del Consumidor. De hecho, lo tiene a su cargo desde antes de ser titular de cátedra. Y de hecho es una referente del derecho del consumidor en el país y en el exterior, a nivel iberoamericano, a nivel internacional. Pero no todas las cátedras le dan a los contratos de consumo, cada vez por suerte más, pero depende también un poco de cada cátedra y de cada comisión. En definitiva, acá nosotros también con Walter le damos una gran participación y lugar y relevancia a los derechos de los consumidores, que no son otra cosa que derechos humanos, derechos precisamente constitucionales y convencionales, como diría Lorenzetti, derechos civiles constitucionalizados, en esta clave constitucional y convencional del derecho privado, en esta constitucionalización del derecho privado. Sin perjuicio de esto, podría ser que alguien quizás se gradúe sin tener mucha idea de consumidor, más allá del par de clases, 3 o 4 clases que puede haber tenido en la materia de contratos, si es que cuando vieron contratos de consumidor, sobre todo con el código del 2015 hasta ahora, la mayoría de los cursos están dándole más o menos justamente presencia a esta cuestión. Pero solo por eso. Y cuando cursaron Derecho Civil, ¿vieron derechos del consumidor? ¿No? Bueno, después a Gabriel y a Paula le voy a preguntar con quién cursó civil. No, está bien. ¿En serio no vieron derecho del consumidor cuando cursaron derecho civil? ¿Nada? No, bueno. Pero seguro que en la escuela secundaria algo vieron derecho. Van a ser abogados, van a ser abogadas en breve, y no puede ser que no sepan derecho del consumidor, aunque no se dediquen, solamente por una cuestión de que puede ser que les toque representar, que les toque participar, y por una cuestión de formación justamente personal, ¿no? De lo que implica ser consumidor, sus derechos.
por eso fomentamos un poco, coincidiendo con Marisa Eisenberg, que ella habla de la idea de conciencia sanitaria para salud, también un poco para consumidor. Imagínense que estamos hablando de consumidor, que ya tiene su buena cantidad de años transitada y que cada vez va consolidando su autonomía como fueron en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Imagínense si les pregunto por derecho animal, entonces, que todavía no tiene ni fuero propio, ni la figura del derecho animal, ni la defensoría del animal, y todavía están considerados como cosas en el Código Civil. Pero no, derecho del consumidor lo tenemos desde el año 93 en Argentina, después la reforma constitucional del 94 le otorga esta jerarquía constitucional, los aportes de la doctrina, los aportes de la jurisprudencia, los aportes del doctor Kipper en el fallo General Paz, los aportes del doctor Carlos Goggi en el caso Miraglia con OSDE, justamente que nos habla de no victimizar y no revictimizar a los y las consumidores en las relaciones de consumo en Argentina, en esta clave constitucional y convencional de interpretación y de aplicación de los derechos del consumidor, del derecho privado, del derecho de daños, y todo lo que implica a favor de los daños punitivos como una sanción ejemplar disuasiva. Pero si nadie sigue o si los pocos que no sigan la orientación de derecho privado, quizás estas son las pocas clases, conceptos, ideas de derecho del consumidor. Entonces, por eso digo, ¿en el CBC vieron derecho del consumidor en alguna materia? ¿Algo? No. ¿Y en la escuela secundaria? Menos. Menos. Ni en capital ni en provincia, ¿verdad? Eso también nos habla un poco, ¿no?, de nuestra formación en derechos del consumidor, sobre todo cuando consumidores, consumidoras somos todos. Es como pacientes, es como derecho de la salud. Son esos derechos universales. Cuando vieron derechos humanos, ahí sí vieron derecho del consumidor. En la facu. O sea que pueden ser que se gradúen como abogados sabiendo o teniendo derecho al consumidor solamente estas clases de contratos. No. En Quiero creer comercial, que después... en comercial dan algo, muy poco, pero nosotros vimos bastante la ley, el artículo 8 bis. O sea, nos dieron Qué como bueno. un pantallazo, sí. Tuviste suerte, cursaste con algún buen docente, alguna buena docente de comercial, entonces... Sí, Vito que Lo sumó Jurado hasta era la cátedra. La verdad que fue excelente. No todos en comercial, con lo cual es una tranquilidad. Te agradezco el comentario, Melody, porque es una tranquilidad que también obviamente en materia comercial se empiecen a aplicar, sobre todo con todos los alcances de derecho del consumidor y sobre todo de lealtad comercial. No les pregunto por la lealtad comercial, porque si ya sería mucho preguntarles por eso, ¿no? La lealtad comercial tiene que ver con el funcionamiento de los mercados, como también lo tiene que ver el derecho del consumidor. Y el derecho del consumidor quizás les parezca utópico, pero Alterini y Galeano justamente dirían que la utopía sirve para eso, sirve para caminar, sirve para avanzar, sirve para crecer. Y entonces quizás, aunque sea un ingenuo, en algún día tengamos en la escuela secundaria derechos del consumidor, en el CBC derechos del consumidor, que la materia de derechos del consumidor en la facultad sea concursable a través de un concurso público de antecedentes y oposición de los profes, y que gane quien tenga los mejores antecedentes, y justamente creo que eso también jerarquizaría un poco la temática. Tenemos profesores excelentes de derecho al consumidor en la facultad, como el doctor Walter Krier, como la doctora Lidia Garrido,
como el doctor Fulvio Santarelli, como Sebastián Berzelli, es profesor, es investigador, el actual director nacional de Derecho del Consumidor, Ricardo Parra, muchos de los docentes, la gran mayoría, casi todos los docentes de la cátedra, y muchos profes más que tiene la Facu, que realmente vienen haciendo muchos aportes en este sentido. Pero la cuestión me parece que responde no tanto a una cuestión de personas o de personalismo, sino de razones más estructurales, porque a lo mejor, si estamos más informados, ¿sí? Tomamos en cuenta, por ejemplo, algunos de los aportes de la doctora Joana Faliero en cuanto a la importancia de los datos y de la información, quizás tengamos un consumidor más consciente, más responsable, y en donde la cuestión no pase solamente por si se sobreendeudó por pasión de multitudes sin mencionar ninguna identidad, y a lo mejor tenga solamente que aprender a ser un poco más responsable con sus compras, sean presenciales en los centros comerciales o sean virtuales. El caso es en ese sentido, porque la información es un paraguas protector de los consumidores y de los usuarios. Si tenemos más consumidor, y uno puede reclamar por cláusulas abusivas. Acá, como comentaba Camila, como comentaba Matías, sí, las cláusulas abusivas se tienen por no escritas. Pero ante todo, lo que se necesita es que la persona advierta, que pueda acudir a un profesional y que se dé cuenta que estemos a lo mejor ante una cláusula abusiva. Incluso qué es lo que puede hacer cuando detecta una cláusula abusiva, cómo puede reclamar, cómo se gestiona un conflicto en las relaciones de consumo, qué alternativas tiene, ¿sí? ¿Qué es esto de la ventanilla federal, del COPREC, ¿sí? Del arbitraje de consumo? Sí puede haber una mediación prejudicial. ¿Cómo se protege este interés superior del consumidor, de la consumidora? Esta interpretación más favorable, la aplicación de la condición más beneficiosa, ¿sí? Porque todo esto tiene que ver con las prácticas comerciales abusivas y desleales, ¿sí? Con la contratación engañosa, ¿sí? Un consumidor con mayor información es un consumidor que está, o una consumidora que está más atenta, más alerta, tiene mayor información, ¿sí? Pero todo esto empieza a través de la educación. No es otra cosa que sumar más amor y libertad para los consumidores, sus derechos y sus intereses. Y todo empieza con la educación. Con lo cual, me preocupa que no esté tan incentivada, fomentada la educación para los consumidores. Las resoluciones que les comenté hoy, por ejemplo, de la Dirección Nacional de Consumidor, todas sabían de estas resoluciones. Algunos quizás sabían por los medios de la categoría de los consumidores hipervulnerables o del botón de arrepentimiento, pero de las demás sabían o no, del link de baja, de la contratación, de la información en la página, de que el contrato tiene que estar disponible en la página web, que puedo gestionar la baja a través del link, que se tienen que informar los medios de pago, que se incorporaron la protección al consumidor mercosureño en materia de contratación en entornos digitales, la resolución 37 del Mercosur, la protección que nosotros tenemos como consumidores transfronterizos o como consumidoras mercosureñas, las reglas de Brasilia para las situaciones en condición de vulnerabilidad. Porque todo esto es lo que hay que tener en cuenta, el contexto en el cual se dan ciertas cláusulas y ciertas prácticas, porque una práctica incluso es más difícil a veces que probar que una determinada cláusula, que puedo cuestionar o que puedo atacar, que puedo ver si es abusivo o no,
¿sí? Si lesiona los intereses económicos del consumidor o no, ¿sí? Me parece que esto es sumamente interesante. Si alguien tiene la ley 24240, vamos a leer por favor el artículo 37 de la ley 24240. Si querés la leo. Gracias, muy amable. Artículo 37. Interpretación. Sin perjuicio de la validez del contrato, se tendrán por no convenidas: a. Las cláusulas que desnaturalicen las obligaciones o limiten la responsabilidad por daños. Las cláusulas que importen renuncia o restricción de los derechos del consumidor o amplíen los derechos de la otra parte. C. Las cláusulas que contengan cualquier precepto que imponga la inversión de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor. La interpretación del contrato se hará en el sentido más favorable para el consumidor cuando existan dudas sobre los alcances de su obligación. Se estará a la que sea menos gravosa. En caso de que el oferente viole el deber de buena fe en la etapa previa a la conclusión del contrato o en su celebración, o transgreda el deber de información o la legislación de defensa de la competencia o de lealtad comercial, el consumidor tendrá derecho a demandar la nulidad del contrato o la de una o más cláusulas. Cuando el juez declare la nulidad parcial, simultáneamente integrará el contrato si ello fuera necesario. Muchas gracias. Bueno, acá tenemos como varias cuestiones, ¿sí?, para tener presente. Porque acá se regula expresamente, la ley del consumidor trata el tema de las prácticas abusivas, ¿sí? La violación al trato digno, ¿sí? A justamente la afectación de los intereses, ¿sí?, de los consumidores y usuarios. Y esto es muy importante porque tiene que ver justamente con detectar, ¿sí?, algunas cuestiones en particular, como por ejemplo, y menciona, enuncia algunos determinados tipos de cláusulas, que dicen, estas cláusulas se van a tener por no convenidas. Las cláusulas que desnaturalicen las obligaciones o limiten la responsabilidad por daño. Es decir, toda cláusula que desnaturalice la obligación del proveedor o limite la responsabilidad por daños del proveedor, el artículo 40 y demás normativa concordante, se va a tener por no convenida, ¿sí? La cláusula que importe renuncia o restricción de los derechos del consumidor o amplíe los derechos de la otra parte. Esta cláusula es sumamente interesante, ¿sí?, este aspecto que se va a regular acá. Justamente, son ineficaces, ¿sí? No se pueden oponer este tipo de cláusulas. Se tiene que integrar el contrato en este tipo de cláusulas que se van a tener por no convenidas, por no escritas, por inexistentes, ¿sí?, por ineficaces. Las cláusulas que contengan cualquier precepto que imponga la inversión de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor, ¿sí? Porque esto no se condice justamente, cualquier cláusula en este sentido, iría en contra de lo que regula la misma ley 24240 en el artículo 53 y 55, ¿sí? La teoría de la carga probatoria dinámica, de que prueba quien está en mejores condiciones para probar, ¿sí? El deber de colaboración o de inversión de la carga probatoria en materia de las relaciones de consumo con el tercero consumidor. El consumidor, en este caso, no es quien corre con la carga de probar, sino quien corre con la carga de probar. Y si así no lo hiciere, justamente tiene su costa la carga, es precisamente el proveedor. Esto lo regula la ley 24240 en el artículo 53 y 55, ya sea para acciones individuales de consumidores como para asociaciones de consumidores cuando reclaman, ¿sí?, para las acciones colectivas. Va a seguir diciendo el artículo 37 de la ley 24240, la interpretación del consumidor se hará en el sentido más favorable para el consumidor. Cuando existan dudas sobre los alcances de su obligación, se estará a la que sea menos gravosa, ¿sí? Entonces, la interpretación más favorable para el consumidor,
¿sí? La condición más beneficiosa, ¿sí? La obligación menos gravosa, ¿sí? La interpretación más amplia cuando se trata de ampliar derechos y más restrictivas cuando se trate de limitar, ¿sí? O de ampliar su obligación, ¿sí? Va a seguir diciendo el artículo, en caso que el oferente viole el deber de buena fe en la etapa previa a la conclusión del contrato o en su celebración, o transgreda el deber de información, o la legislación de defensa de la competencia de lealtad comercial, que la ley de lealtad comercial viene a regular justamente el accionar de lo que es el abuso de posición dominante, las concentraciones económicas y, en definitiva, el desarrollo de los mercados y de sus actores, ¿sí? Va a decir, el consumidor tendrá derecho a demandar la nulidad del contrato, o la de una o más cláusulas. Y cuando el juez, y acá es un mandato muy claro de operatividad y de oficiosidad al juez, cuando el juez declare la nulidad parcial, simultáneamente integrará el contrato si ello fuera necesario. Desde el equipo de la doctora Lidia Garrido, cuando todavía no era titular de cátedra la doctora Lidia Garrido, ya trabajábamos estas cuestiones. De hecho, una de mis primeras ponencias, ya hace más de 10 años, fue sobre el tema de la interpretación necesaria pro consumidor en caso de una nulidad parcial. Ante una cláusula abusiva, se tiene que interpretar, el juez tiene que interpretar el contrato, tiene que integrar el contrato. Y esa integración tiene que ser siempre teniendo en cuenta lo que también dice el artículo, en pro del consumidor. Esto es indubio pro consumidor o principio protectorio del consumidor. Esta cláusula la tengo por ineficaz y tengo que integrar el contrato. Y la integración que se debe hacer tiene que ser pro consumidor, a favor de la vida del contrato y de los intereses y la condición más beneficiosa del consumidor, de la consumidora. ¿Sí? Bien, esto es un aspecto a tener en cuenta. Y si seguimos leyendo el artículo 38, precisamente el artículo 38, lo que nos va a decir es algo que leímos hace poco, que la resolución de la Dirección de Consumidor de la Secretaría de Comercio viene justamente a ratificar, a reiterar, a recordar, justamente a señalar en este camino lo que regula el artículo 38, que va a decir contratos de adhesión, contratos en formularios. La autoridad de aplicación vigilará que los contratos de adhesión o similares no contengan cláusulas de las previstas en el artículo anterior. La autoridad de aplicación vigilará que los contratos de adhesión o similares no contengan cláusulas de las previstas en el artículo anterior. La misma atribución se ejercerá respecto de las cláusulas uniformes, generales o estandarizadas, con toda la connotación estándar, de los contratos hechos en formularios, reproducidos en serie y en general, cuando dichas cláusulas hayan sido redactadas unilateralmente por el proveedor de la cosa o servicio, sin que la contraparte tuviera posibilidades de discutir su contenido, ¿sí? En la mayoría de los contratos de consumo a los cuales están expuestos y los que están inmersos los consumidores, seguro que esto no pasa, no negocian todas las cláusulas. ¿Cómo que no? ¿No negocian las cláusulas? Si acá está... ¿Cómo es la autonomía de la voluntad cuando se contrata con consumidores? ¿Las partes son libres e iguales? ¿O esto no aplica en contratos de consumidor? Justamente en materia de consumidor las partes no tienen una igualdad, tienen una asimetría, una desigualdad. Y por eso el derecho del consumidor, en materia de contratos de consumo, viene a tutelar
justamente a la parte débil, ¿sí? Por eso tenemos este tipo de normativa que precisamente lo que nos va a tratar de sumar un poco de equidad, un poco de respeto, es justamente a tener en cuenta qué es lo que ocurre cuando el consumidor, cuando la contraparte muchas veces no tiene posibilidades reales de discutir su contenido, ¿sí? En la mayoría de los contratos predispuestos en formulario a condiciones generales, el consumidor hace clic sí o no. Esto lo sabemos la gran mayoría. Bien, entonces esto es interesante tenerlo presente. Acá lo que nos va a decir es algo que está bueno que se recuerde cada tanto, muchas veces no siempre se cumple. Todas las personas físicas o jurídicas de naturaleza que presten servicios o comercialicen bienes a consumidores de usuarios mediante la celebración de contratos de adhesión deben publicar en su sitio web un ejemplar del modelo de contrato a suscribir, ¿sí? Esto está un poco con la línea que viene trabajando la actual Dirección Nacional de la actual autoridad de aplicación, ¿sí? Incluso se puede entregar sin cargo y a solicitud un modelo de contrato si el consumidor lo solicita acercándose, por ejemplo, poniéndose en contacto con el proveedor, ¿sí? Puede hacerlo y sin cargo, ¿sí? Pedir una copia del contrato que va a firmar. Bien. Ahora, muchas veces podemos encontrarnos con que si alguien, por ejemplo, tiene una deuda, se le reclama así que, y muchas veces estas circunstancias también tienen que ver con el tema del trato digno, el trato respetuoso y no discriminatorio en los reclamos extrajudiciales de deuda, que no se le puede dar apariencia de reclamos de pague ya, estamos por embargar, estamos yendo a embargar, ya estamos llegando para embargar, estamos en la puerta para embargar. Estas situaciones están reguladas en el artículo 8 bis, ¿sí? De que no se puede colocar al consumidor, y por eso la importancia de las prácticas y las cláusulas abusivas. No se puede colocar al consumidor en una situación intimidante, vejatoria, ¿sí? Lesiva. No podemos contener cláusulas leoninas, ¿sí? Porque se afecta la dignidad, se afecta su seguridad, se afecta justamente su protección integral. Y muchas veces hasta se afecta también su proyecto de vida. Por eso la sanción que merecen cuando nos encontramos con un determinado tipo de cláusulas abusivas, ¿sí? Y en este sentido, la justicia también viene trabajando bastante. También tenemos que tener en cuenta los aportes de la doctrina, también los aportes de la jurisprudencia y también los aportes de la legislación, ¿sí? Bien. ¿Preguntas, dudas, comentarios hasta acá? ¿No? No sé si Paula, si Gabriel quieren comentar algo, sumar algo, aportar algo. Yo, profe, lo que puedo decir no sé, Paula, ¿querés decir algo vos? No, arranca tranqui. Yo lo que puedo decir como estudiante que soy es que como toda la introducción que hizo Martín al principio está buenísimo, porque el derecho del consumidor, como ya vimos, está en casi todas las cosas que hacemos en lo diario. Entonces, es súper útil para mí, incluso para quienes no sigan derecho civil, a nivel, digamos, derechos ciudadanos, saber qué nos corresponde, qué no nos corresponde, y créanme que como estudiante de derecho a la que las personas cercanas ya empiezan a preguntarle cosas, es de todos los días y hay incumplimientos permanentes. O sea, es muy útil saber todo esto. Así que yo propongo, aprovechenlo para sacarle el mayor jugo posible. Gracias, Gabriel. Y tiene que ver justamente con estar un poco más formados en esta idea de ser ciudadanos más responsables, más conscientes, más sensibles, que puedan hacer valer sus derechos.
Porque las cláusulas abusivas se tienen por no escritas. ¿Pero qué quiere decir que una cláusula sea abusiva? Lo primero que tiene que saber un consumidor es cómo detectar. Entonces necesitamos buenas prácticas, prácticas saludables, un consumo más sustentable, ¿sí? Y para eso es importante el control y la sanción, los daños punitivos como una herramienta de sanción ejemplar. Una cláusula abusiva es una cláusula que se abuse justamente de su derecho o de su posición. Peor si coloca al consumidor en esa situación jurídica abusiva para sacar un rédito, para sacar un beneficio económico, una ventaja patrimonial. Peor si coloca al consumidor para sacar una ventaja desproporcionada. Entonces, cuando se diseñan las páginas web, ¿quién diseña las páginas web? ¿Quién paga la contratación y el diseño de esas páginas web? El link de baja es exactamente igual que el link de compra, o el link de baja es un link de paseo por toda la página. Todas estas cuestiones de destrato no son otra cosa que violación de derechos humanos a los consumidores y usuarios. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es poder advertir, poder decir, y no quiero mencionar ninguna situación en particular, pero si Profe, ustedes se ponen a buscar ejemplos van a encontrar un montón. Sí, Paula, igual que, adelante. por ejemplo, si llamas a una empresa de celulares, para pagar tenés línea directa, ahora para darte de baja tenés que hablar con media empresa. Y es agregarme un numerito, para darte de baja toca 6, así de fácil como entré, pero no. Claro, esto que dice Paula es muy importante, como por ejemplo aquellos proveedores que si uno los busca por internet, si uno quiere adquirir un bien o un servicio, tenés una llamada, una línea gratuita, pero si querés hacer un reclamo o gestionar la baja, lo primero que aparece, no aparece una línea gratuita y aparece la línea gratuita después o más abajo. Entonces, todas estas situaciones, ojo, en materia de sobreendeudamiento, con más razón, porque muchas de las cláusulas abusivas lo que tienden es a poner al consumidor en materia de consumidor bancario, en materia de paciente, en materia de, ahora que estamos con la pandemia, el tema de los vuelos, el tema de las aerolíneas, justamente muchas veces también por derecho del consumidor podemos aportar mucho, podemos sumar equidad y podemos sumar respeto. No quiere decir que vamos a poder aportar siempre, ¿no? Claramente que no, pero en algunas cuestiones sí, es cuestión de revisar, a ver, se informó que se podía reprogramar el pasaje, ¿por cuánto? ¿A partir de cuándo? ¿Desde qué momento? ¿Para qué destino? Hay una situación de fuerza mayor, pero lo que no puede haber es un enriquecimiento sin causa, porque la persona que pagó es un consumidor vulnerable, y muchas veces un consumidor o una consumidora hipervulnerable. Y van a tener que atenderse las circunstancias de cada caso en particular. Pero si por un lado tenemos a una persona adulta mayor, ¿sí? Una persona mayor, consumidora de servicios, turista, que contrató por internet, y por otro lado tenemos un gigante de acero internacional, estas cosas me parece que se tienen que tener en cuenta, porque desde la redacción de los contratos y desde la información son cuestiones para tener en cuenta. Esto de que a las personas o a los consumidores y usuarios se les dé un WhatsApp y se les diga que tienen que mandar un mensaje por sistema interno y que el sistema interno no les responda, no son situaciones, muchas veces por eso hay que abordarlos en clave de vulnerabilidad, porque por el lado tenemos una persona que sufre, que se angustia, que tiene consecuencias patrimoniales, no patrimoniales, que se afecta a su salud, que pierde tiempo. En un negocio que se diseña con una intención lucrativa, con conocimiento, con desarrollo, y lo que no podemos tolerar, permitir o callar es precisamente ante situaciones de abuso a los consumidores o a las consumidoras. Y muchas veces cuando se reclama en cada caso particular se resuelve,
Pero el tema no es que cada caso particular el consumidor tiene que reclamar, porque cuando el consumidor reclama frente a un conflicto, tenemos que ver cómo se empieza a gestionar los conflictos en materia de relaciones de consumo. Pero hay una realidad. Cuando se pone una multa a un proveedor, podemos reclamar el concepto de la multa, el monto de la multa, pero por algo se pone la multa. Entonces, los incumplimientos, por un lado es un incumplimiento, pero cada vez que hay un incumplimiento, del otro lado tenemos una persona vulnerable o muchas veces hipervulnerable, ¿sí? Que hay que ver en cada caso en particular cómo impacta ese incumplimiento, en su patrimonio, en sus bienes, en sus derechos, ¿sí? De a poco se está avanzando, aunque queda todavía mucho más camino por sumar. Y a veces pueden llegar algunos aportes, algunas ideas pueden llegar a parecer utópicos, pero justamente la idea es tener mayor conciencia y para esto creo que la educación es clave. Muy bien. Bueno, vamos de esta forma terminando la clase, quedamos en contacto, quedamos a disposición. Lean el artículo 37 y si les parece, piensen para la clase que viene algún ejemplo, si tienen, que se les ocurra a ustedes, algún ejemplo, si alguna vez se encontraron, de cláusula abusiva, ¿sí? Piensen para la próxima clase como tarea de manera optativa si quieren y lo charlamos en la próxima clase, ¿sí? Muy bien, muy lindo fin de semana. Nos vemos. Gracias. Chau, profe. Chao, profe. Chao. Chao, profe.